Pues desgraciadamente no solo es en el ámbito de lo mercantil, sino es también en otras jurisdicciones. No es que estén bajando, que lo están bajando, sino que están fijando. Y fijando además con criterios, yo entiendo que poco ortodoxos, ¿no? Por criterios, porque yo pienso que este trabajo vale tanto, pero sin ningún tipo de fundamento o justificación. Esto ya se abrió el melón en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el ámbito del contencioso administrativo, que el Pleno de la Sala del Tribunal Superior pues fijó por escrito una baremación de las costas de los trabajos que los abogados realizamos en ese ámbito. Y hablaban, pues, asunto de poca dificultad, vamos a suponer, 1.000 euros, de media, 1.500 y de una dificultad mayor, 2.000. A mí eso me parece un auténtico disparate. Es decir, yo entiendo, porque además la Ley de Enjuiciamiento Civil así lo contempla, que cuando la ley prevé que en caso de discrepancia en una tasación de costas que se ha ganado a contrario y que la otra parte impugna esas costas que presenta el compañero ganador, acaba el tema en el Colegio de Abogados o en los colegios de abogados para que hagan un dictamen sobre la procedencia o no de estos honorarios en virtud del trabajo realmente realizado y del tipo de asunto y su cuantía, el que los colegios dicten un dictamen que no deja de ser una pericial de academia y muy bien fundamentada, y que cuando llegue al juzgado un letrado de la Administración de Justicia, en virtud de las nuevas competencias de las que se les ha atribuido, recorte, pues porque él piensa que pudiera ser excesivo o cualquier otra cuestión, pero sin mayor fundamento, pues me parece que está haciendo un flaco favor a la labor que se desempeñan en los colegios y que garantizan al juez, que es en definitiva el que tiene que aprobar ese informe o matizarlo, pues están haciendo un flaco favor no solo a la profesión, porque nos están precarizando sin justificación, y por otro lado, y lo que es más importante, porque están dejando a la abogacía institucional, que somos los que dictaminamos, aunque no sea un tema obligatorio el atenerse a eso, pero siempre se ha respetado escrupulosamente al 100%, pues se está poniendo en tela de juicio la labor que realizamos, ¿no? Que, como digo, está contemplada dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente. En definitiva, lo que vengo a decir es que, y lo que se solicita con ese artículo, esa reivindicación que partió de la agrupación de jóvenes abogados y que obviamente la Junta de Gobierno del colegio, como no podía ser de otra manera, ha hecho propia, es que, por favor, seamos un poco serios, se valoren nuestro trabajo, no nos confundan cuando dicen el tema de cláusulas suelo, es que ese es un pleito masa. Pero oiga usted, ¿qué es un pleito masa? Es decir, si yo he llevado 2 cláusulas suelo en mi despacho en los años que lleva este tema, es decir, me he tenido que currar, que trabajar desde un inicio ese pleito para conseguir el resultado que mañana pueda suceder. Pero es que tampoco es un pleito masa porque, mire usted, es que hay juzgados que han dicho A, otros que han dicho B y otros que han dicho C. Hasta que se ha logrado que haya un criterio más o menos unánime sobre esa cuestión, pues ha habido cantidad de procedimientos, ha habido cantidad de recursos, hasta que al final, de alguna manera, se ha fijado un poco, vamos a llamarle la doctrina de pronunciamiento sobre esto, pero es que incluso es que ha habido normativas diversas que han nacido con posterioridad al inicio de esta problemática, y todo eso el abogado tiene que formarse, tiene que estudiarlo, asume el riesgo de poder perder ese pleito, porque oye, te puede suceder que cambia la normativa y te cambia la cuestión. En definitiva, señores, cada pleito es un mundo, hay que estudiarlo muy detalladamente y no podemos irnos a ese tema de no, mire usted, es que como es igual que el otro, no, mire usted, no hay ningún pleito igual, todos tienen su peculiaridad y sobre todo lo más importante es que todos tienen su riesgo y su responsabilidad, y el abogado asume la responsabilidad de los asuntos que lleva. Y luego, cuando resulta que te puedes equivocar, porque puede suceder por una negligencia, por una falta de les artis, por lo que sea, ahí está nuestro seguro para cubrir las responsabilidades a las que incurramos. Pero, evidentemente, no se puede ir a una solución tan simplista de decir, no, lo reduzco porque considero que es excesivo. Es como si yo llego y le digo al secretario, porque ha trabajado 5 días menos por las circunstancias que sea, que le reduzco el salario. A ver qué pasaría.
Entiéndeme, yo creo que es entrometerse en una cuestión de una manera verdaderamente arbitraria, sin justificación y que además perjudica enormemente a la abogacía en unos tiempos, digámoslo, muy complejos por la cantidad de número de letrados que estamos trabajando en este sector, que eso está muy bien, y la disminución importante de asuntos en una provincia como la de Ciudad Real, en la que el tejido empresarial ha sufrido muchísimo con la crisis y ha bajado muchísimo el número de clientes, pues es muy difícil subsistir en esto. Es muy difícil. Entonces, si encima viene un señor que porque le apetece nos recorta, pues sinceramente yo creo que no es justo, adecuado ni es de recibo. A mí me gustaría añadir dos cosas, con permiso, Cipriano. En primer lugar, porque aunque se circunscribe todo a que parece que es que los abogados nos quejamos porque cobramos menos, lo primero que hay que recordar es que las costas no, me refiero a porque aquí todos escuchamos y sabemos de dónde se derivan todos estos problemas. Hay que recordar que las costas son de parte, es decir, es el resarcimiento al cliente, a la persona que se ha visto obligada a acudir a un procedimiento judicial para hacer valer su derecho y que salga indemne de esa obligación que ha tenido de tener que acudir a un tribunal. Porque en el caso en concreto del que se está hablando y habla del artículo y nosotros hicimos la manifestación que en las cláusulas abusivas en las condiciones generales de la contratación, llámense gastos, las cláusulas de gastos hipotecarios, etcétera, o cláusulas suelo, de lo que estamos hablando es que el señor que pidió un préstamo hipotecario se ha visto obligado a tener que ir a un juzgado a reclamar lo que es justo en una serie de años, desde 2013 hasta el día de hoy, en la que se ha generado una serie de inseguridad jurídica a nivel nacional, con resoluciones propias de nuestros juzgados, de nuestra audiencia provincial, de nuestro Tribunal Supremo, del resto de audiencias provinciales en todo el territorio nacional, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces se ha generado una inseguridad como para alegar que son pleitos repetitivos y que carecen de trabajo. A nosotros nos parece un insulto al desarrollo profesional de los abogados y no estamos dispuestos a tolerarlo, principalmente porque las costas son de la parte. Entonces, no entendemos por qué el cliente se va a ver obligado a tener que pagar o asumir un coste por hacer valer su derecho cuando además mayoritariamente se les da la razón. Y por otro lado, y a colación de lo que ha comentado Cipriano, podríamos estar en el mismo caso de decirle tanto a los letrados de la Administración de Justicia como a los jueces de los juzgados especializados que, por tanto, si los pleitos son repetitivos y son de una misma materia, que no por ello tiene por qué ser sencillo, entonces entendemos que deberán asumir que desde el Ministerio se les baje la nómina, puesto que el trabajo a desarrollar será el mismo. Estamos hablando de sentencias masa, estamos hablando de decretos masa. Entendemos que no, que cada procedimiento en concreto de cláusulas abusivas deben ser considerados individualmente y estudiado caso por caso y, por tanto, ese trabajo yo creo que hay que reconocerlo a todos los profesionales que estamos implicados. Será un pequeño matiz porque los que no sois juristas o no estáis en este ámbito de trabajo, a lo mejor no ha quedado claro lo que ha dicho Carlos al inicio. Cuando Carlos dice que las costas es un crédito de la parte, ¿qué significa eso? Significa que cuando a mí, un señor o una señora me contrata para llevarle un asunto, quien está obligado a pagarme mis honorarios por el trabajo que yo realizo es mi cliente. Pero eso no empece para que si ese asunto se gana con costas, el cliente se resarza por vía de costas del contrario del importe que ha tenido que anticipar o incluso más que tenga que pagar. Entonces, lo que no puede es producirse el desfase de que un asunto que yo, por mi experiencia, por los antecedentes que tengo, haya cobrado 2.000 y que por vía de costas, por un recorte del letrado de la Administración de Justicia, este señor solo recupere 1.000, porque se está produciendo una situación injusta cuando ha ganado un pleito. Y máxime en asuntos como estos, no masa, pero sí repetitivos, coño, los bancos saben perfectamente que la cláusula suelo es que tienen que resolverlo y devolverlo. ¿Por qué siguen pleiteando? ¿Por qué siguen pleiteando? Si es un asunto que se ha visto en los tribunales que en el 90% de los casos se gana y en los que no se gana es por una cuestión formal. Luego, ¿por qué se empecinan en seguir litigando y no resolviendo al ciudadano la devolución de ese dinero? Pues oye, si eso encima va a tener el premio de que le bajen los honorarios, hay muchísimos ciudadanos a los que se les ha ejecutado en este país su hipoteca por falta de pago,
por las circunstancias que sea, yo no voy a entrar. Y yo he sido abogado de bancos muchos años. Y meter un hipotecario, sinceramente, tiene la dificultad justa para un abogado. Eso sí que es un pleito repetitivo. Y cuando hemos cobrado las costas de contrario de ese pobre ciudadano que al final ha podido subvenir a pagar lo que debía, las costas e intereses en esa ejecución, nadie le rebajó la minuta al letrado del banco. Nadie. Y ahora resulta que nos la rebajan a nosotros. ¿Por qué? Lo dejo ahí la pregunta.